Seguimos en Ulmanianas por Radio Ulma y como anunciábamos ahora al inicio del programa, estamos en contacto con Rubén Lazo, quien hace 22 años fue parte de esta caminata por la esperanza junto a un montón de trabajadores y trabajadoras de nuestro departamento, en aquella caminata hacia la capital de nuestro país. Esta parte de nuestra historia también, que pueden leer parte de esta historia en Rocha al Día, que también es un artículo que está muy interesante para poder compartir, pero para conocer un poco más, ya que todo este departamento se viene poblando de una forma muy acelerada en los últimos 10, 15 años y hay mucha gente que puede no estar al tanto de lo ocurrido, esta parte de nuestra historia. Por eso mismo vamos a saludarlo ya mismo a Rubén. Muy buen día, Rubén, muchas gracias por atendernos. Bueno, buenos días a ustedes también. De alguna manera estoy haciendo una excepción con ustedes, que me lo pidieron muy amablemente, en función de que, bueno, después de mi jubilación me retiré un poco de lo que tiene que ver con la actividad pública, buscando un poco de tranquilidad y tranquilidad para la familia, y bueno, pero me parecía importante desde el punto de vista de que incluso lo manejan como una parte de la historia, que está buenísimo que no se pierda, porque se hicieron cosas bastante importantes y que creo que a ese nivel no habían sucedido nunca en Rocha, pero los motivos tampoco se habían dado de la manera que se dieron en ese quinquenio, para que este tipo de movilizaciones y de lucha sindical, colectiva, incluso con mucha participación de la ciudadanía, algo insólito que se destaca en muchas notas, acompañó, se cerraron comercios a la pasada de las marchas y las movilizaciones que hacía el sindicato, rodeado de gente, familia, bueno, toda una cantidad de cosas que me parece que revolucionaron de alguna manera el departamento de Rocha. Y bueno, está bueno que eso se mantenga, que no se pierda, fundamentalmente por esa frase tan manida de que aquel que olvida la historia está condenado a repetirla, ¿no? Exactamente, y por eso agradecemos nuevamente que te hayas tomado estos minutos, teniendo en cuenta esto que aclarabas, que está fuera de la actividad pública, pero bueno, nosotros desde el lugar que lo queremos compartir es de poder conocer esto, seguir reconstruyendo también la historia del lugar que muchas personas elegimos para vivir. Contanos, como para poner un poco en contexto, Rubén, ¿qué era lo que estaba ocurriendo en la previa de la decisión, de tomar la decisión de salir caminando del departamento e irse hasta la capital de nuestro país? ¿Cuál era el contexto, cuál era la realidad de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro departamento? Bueno, en realidad, 6 meses antes de que llegara Irineo Correa a la intendencia, elegido por el pueblo, obviamente, con todos sus derechos, 6 meses antes ya teníamos algunas complicaciones dentro de la intendencia. En ese periodo entre que el intendente que está en el cargo sale para hacer campaña nuevamente, hay un suplente que queda, y ya cuando entra ese suplente ya venía con algunas dificultades la intendencia, que no estaba pagando la Caja Nacional, por ejemplo, que es donde los municipales sacaban préstamos, ya no se estaban pagando los sueldos, ya venían con algún adelanto, mal llamado adelanto, porque era una entrega a cuenta de atrasos de sueldo. Entonces, 6 meses antes, en ese periodo electoral, donde que se genera ahí en 6 meses antes de que termine el periodo, ya habían surgido de la administración a Adalto Puñales alguna situación económica en la intendencia. Eso, en ese periodo de 6 meses, se agrava, gana Irineo Correa la elección, se reúne inmediatamente con la dirección del sindical de ese momento y acuerdan de que a partir de ese momento se iban a pagar todos los sueldos al día, pero esa deuda quedaba en una bolsa que se denominó bolsa y públicamente se le reconoce como bolsa, para irla pagando en la medida que se pudiera, pero aseguraban de alguna manera el sindicato Garcí,
no la dirección, pasó por la asamblea definió que bueno, por lo menos íbamos a empezar a cobrar todos los meses, y esa deuda que no era de ese gobierno, quedaba como pendiente. ¿Qué pasó con todo esto? Que nunca se pagaron ni la deuda ni los sueldos en los 5 años. No hubo un mes que se pagara un sueldo, que fueran todos trabajadores a la caja y tuvieran el sueldo para cobrar, o en el cajero, o donde fuera. En 5 años no se cobró un sueldo en Rocha. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Esa bolsa que supuestamente era para la deuda anterior, se empezó a meter todo para esa bolsa. Y bueno, ahí fue obviamente una situación compleja, con deudas. Nosotros no podíamos entrar a ningún comercio, no nos daban crédito en nada, no teníamos caja nacional, no teníamos absolutamente nada. En una crisis que también era nacional de alguna manera, la famosa crisis del 2002. Todo eso se empezó a juntar, ya venía en efervescencia toda esa situación, pero en ningún lugar del país, en ninguna intendencia del país, se dejaron de pagar los sueldos y se generaron las situaciones que se generaron en Rocha. Hubo algunos atrasos, a veces en algún aguinaldo, en algunas intendencias, pero más o menos en todos lados estaba más o menos regularizada la historia. En la única intendencia que pasaban esas cosas era en la de Rocha. Rubén, y era una situación obviamente compleja, ¿no? Rubén, y con respecto a esto, ¿no? Durante este tiempo que no cobraban los trabajadores municipales en Rocha, ¿qué se decía a nivel nacional sobre esta situación? ¿Se conocía a nivel nacional que estaba pasando esto a Rocha? ¿Estaba tapado? ¿El tema de la comunicación era fluida? ¿Qué era lo que les decían? Bueno, en realidad esto se empieza a trascender desde el sindicato, desde el PCNT, desde la Federación Nacional de Municipales, que es todo eso a nivel nacional, a saberse en el gobierno nacional y todo lo demás, pero no habíamos recursos económicos para la intendencia para ver si se resolvía la situación. No hubo ninguna cosa que indicara que nosotros podíamos mejorar. Y fue por eso que fue la primera pregunta, o por lo menos algo de lo que tú comentabas que estaba bueno saber, por qué nosotros fuimos a Montevideo caminando. Porque entendíamos que primero pedimos que nos recibiera el presidente de la República, que no lo hizo al final, designó a su secretario, él se fue para una gira internacional que tenía en ese momento. Bueno, y ahí sí fue donde se empezó a difundir con mucho más fuerza, que hasta medios argentinos venían a ver qué era lo que estaba pasando, porque la verdad que era bastante extraña la situación, que trabajadores pasaran años sin cobrar un sueldo, no era algo muy común. Y bueno, y a partir de ahí es que se empezaron a mover las cosas en Montevideo, que se llegó incluso a hacer una asamblea general en el Palacio Legislativo, donde votaron un dinero que tenía una devolución del BPS o algo así, no me acuerdo ahora concretamente cómo era, pero sí que había un dinero ahí. Bueno, a partir se tenían que reunir las dos cámaras para apoyar eso, y ese dinero vino condicionado a una cuenta específica que era para ser repartido entre los trabajadores. No lo podían tocar para absolutamente más nada. Eso indicaba que no había confianza en la administración municipal. Que incluso eso deriva después en que el dinero de Correa tenía que pasar por un juicio político, que al final no se concretó en la votación. Sí se hizo el juicio, pero no se concretó. O sea, todas esas cosas fueron pasando en función de las movidas importantes del sindicato a la cabeza, obviamente, pero con toda la ciudadanía de Rocha, con la iglesia, Fuerzas Vivas. Se había hecho una comisión de notables, de personas muy destacadas en Rocha, personas muy conocidas. Todo eso se generó en el medio de ese conflicto que es histórico. Se han intentado ver la posibilidad de dejarlo plasmado en un libro, porque estas cosas, después que los que fuimos participantes directos
nos vamos desapareciendo, generalmente mueren con eso, muy difícil que se recuerden. Estamos en esos pasos desde hace muchos años y no lo hemos podido lograr, pero es un tema que nos interesa que se remarque. Uh-huh. Rubén, leyendo algunos relatos y escuchando algunos comentarios así a modo de anécdota por personas que han participado, y tú también lo remarcaste al principio, si hay algo que también fue de suma importancia para ustedes fue el acompañamiento de la comunidad, ¿no? Esto que decías de los comercios, de los vecinos. Hay relatos que dicen que arrancaron la caminata bajo el aplauso de la comunidad rochense, que acompañó también el día que ustedes salieron. ¿Cómo fue para ustedes? Porque pensar en trabajadores que siguen en su puesto de trabajo aún sin cobrar, ¿no? Ese compromiso también con la comunidad, y cuando toman esta decisión, que esa comunidad esté allí en las veredas, en las calles con ustedes. ¿Cómo fue como trabajadores, no? Y la verdad que fue emocionante esa situación, porque no había antecedentes de esas cosas en Rocha. En realidad, la sociedad de los conflictos sindicales que estaba como apartada, como que bueno, sí, está pobre muchacho, está bien que peleen, o a otros no les gustaba, pero nunca se involucró directamente. Esta situación era tan compleja, y hubo personas que se suicidaron en función de que no podían pagar sus cuentas. Entonces había como una fibra al meterse, al estar dentro de los apoyos, la iglesia generó también toda una movida en la gente religiosa, todo lo demás, la comisión de notables con un montón de gente de Rocha que era muy apreciada, destacada. Yo creo que todo eso ayudó, más la firmeza, más que nosotros jamás levantamos una voz de insulto, no le faltamos respeto a nadie, debatíamos en función de la situación, no estábamos marcando cuestiones contra persona ninguna. O sea, nosotros también marcamos de alguna manera que pudiera haber un ambiente que, más allá de diferencias o lo que fuera, pudiera mantenerse compacto. Y eso fue emocionante, que nosotros, hasta el Puente Blanco, fue un montón de gente detrás de la caminata, pues quedamos lo que es, la íbamos a hacer en forma definitiva. Uh-huh. Hay anécdotas como, por ejemplo, una persona en San Carlos, una señora mayor, que iba a buscar agua a una canilla pública, y al ver pasar la marcha, que estaba enterado porque había un parlante que estaba anunciando, esa señora, que probablemente era lo único que le quedaba, para colaborarnos dio una moneda de 10 pesos, que era para encuadrarla por el simbolismo de esa acción. Esas cosas nos pasaron. Nosotros íbamos en la caminata y mandábamos camiones con víveres para nuestras familias, porque la gente en el camino nos estaba apoyando en forma permanente. Y me emociono diciendo estas cosas. Por eso es horrible que esto se pierda, no por hacerle daño a persona alguna, sino por lo que de alguna manera representa este tipo de cuestiones. Uh-huh. También hay una anécdota, no sé si querés compartirla, Rubén, sobre una mujer que acompañó con más de 70 años, que les acompañó y también ayudó un montón, y que se va recordando, o al menos también la han visibilizado en nuestro departamento. Sí, María fue pilar fundamental. Ella era funcionaria municipal, además. Ella caminó todos los kilómetros con sus 70 y pico de años, con una fortaleza impresionante. Era la que nos tapaba de noche cuando dormíamos medio desabrigados. Fue una de las personas referentes en todo ese proceso. Muy referente, incluso porque algunos que de repente nos dolía un poco el pie o algo, verla a ella salir de madrugada cuando arrancábamos la caminata con la misma fuerza que había arrancado el primer día, no podíamos dejar de acompañar. Esa fue una persona que, debería de hacerse algún tipo de homenaje, más allá de que se lo ha reconocido, se le invitaba a algunas cosas, se han hecho algún tipo de reuniones en el sindicato, eso me consta, reivindicando
de alguna manera la figura de María. Sí, eso fue grandioso también. Aparte era como una especie de madre para todos ahí, porque ya te digo, estaban en el detalle de que sus hijos o sus chiquilines o aquellos que estaban ahí se taparan, que no anduvieran en esto, que no fueran a esto, que la gripe, que esté cuidado. Nosotros teníamos incluso una cobertura médica que nos recorrió durante todo el tiempo, iba cambiando de departamento en la caminata, donde algunos compañeros tuvieron que inyectarse, otros curarse heridas. O sea que fue una cosa muy bien pensada, muy bien armada, escuchando a los médicos de cómo se debía caminar, qué medias había que usar, que el zapato no fuera flojo, pero tampoco muy apretado. Todo ese tipo de cosas antes de arrancar la caminata se previeron. Así que bueno, fue algo histórico, salió a impulso, no había antecedentes, no teníamos idea de cómo hacerlo en principio, pero creo que en definitiva generó un hecho histórico. Y Rubén, ¿esta historia cómo termina? ¿Lograron cobrar? ¿Lograron realmente cobrar lo que correspondía? ¿Cuándo fue que ocurrió, si es que ocurrió en su totalidad? Sí, en ese periodo de gobierno no quedó la deuda. Había algunos mecanismos que se pueden definir como salvajes en función de que unos estaban por encima de otros, porque había una famosa caja 18, donde los funcionarios municipales podían pagar deuda de cualquier vecino y se los cobraban ellos y ellos lo pagaban con la bolsa y iban cobrando. Generalmente ese tipo de cosas tenían más posibilidades de hacerlo los funcionarios que estaban más cerca del lugar administrativo, digamos, donde se pagaban las cosas. Entraba alguna persona, le llamaba, ¿te va a pagar? Bueno, mira, a mí me sirve por tal cosa, incluso a veces pagaban un poco menos, bueno, todo ese tipo de cosas se generaron también para que algún compañero fuera cobrando algo. Pero había diferencias abismales con el resto de la plantilla municipal, que no tenía esas posibilidades de resolver por esa vía esas cosas porque nunca llegaba. Y bueno, todas estas cosas marcaron un momento triste del departamento, pero creo que de alguna manera dejó muchas enseñanzas. Uh-huh. Sin duda, y poder compartirlo también es parte de no solamente conocer, reconstruir la historia del lugar en donde vivimos, de nuestro departamento, sino también esto de conocer la historia hace que no se vuelva a repetir. La verdad, Rubén, muchísimas gracias por esta excepción de tomarte estos minutos para compartir con nosotros. Quedan los micrófonos abiertos siempre de Ulmanianas y de Radio Ulma, y esperemos que se siga compartiendo y que se siga contando esta parte que también es parte de nuestra historia. Gracias, Rubén. Sí. Si me das un minuto te contesto, pues la memoria me falla, pero ahora me acuerdo que la pregunta te la contesté en parte. En realidad, ese dinero se cobró en la administración siguiente, que fue la administración frente a administración frente amplista con el Chueco Barrio a la cabeza, que a partir de ahí se empezaron a cobrar todos los sueldos desde el primer día, desde el primer mes, se empezó a cobrar sin problema. Y eso se hizo una negociación con un terreno en La Paloma con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y vino una plata por esa transacción a la Intendencia, y ese dinero se dedicó a pagar la famosa bolsa. Ahí fue donde cada uno de los trabajadores municipales logró cobrar los sueldos atrasados. Uh-huh. Tremendo, un montón de años después. La verdad, de nuevo, Rubén, importantísimo poder contar con tu palabra, y nos encantaría, si en algún momento andás por Punta del Diablo, recibirte acá en la radio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ulma.